Juan Diego continuó con toda humildad: por esto, mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que a alguno de los estimados nobles que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra, para que le crean. Porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy la cuerda de los cargadores, en verdad soy parihuela, solo soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, mi muchachita, mi hija la más pequeña, señora, mi niña. Por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. Juan Diego, si bien mostraba una alta educación, manifestó siempre ser un macehual, un hombre que era prácticamente un instrumento de carga, al compararse como una cuerda de los cargadores, una parihuela. Estas son expresiones que formaban parte de la educación general indígena. También complementó el hecho de que Juan Diego le dijo a la Virgen que mandara a otro, a alguien importante, a alguien respetado, a un noble, pues a donde ella lo envió era un lugar donde él se sintió desubicado, por lo que esto nuevamente confirma su ser macehual, un hombre de pueblo, un hombre sencillo, un hombre común, que no era noble. Juan Diego trató de hacer recapacitar a la Virgen de que él no era digno de este envío y que el ambiente al cual lo enviaba le era totalmente ajeno. Él, sin embargo, tenía genuino e inmenso interés en que sí se construyera ese templo que deseaba la señora, que se cumpliera plenamente la voluntad de la niña del cielo. Por eso le rogó prescindir de él y enviara a alguien realmente importante, que sí tuviera las cualidades necesarias para lograr el éxito de la misión. Así se excusó de algo que se dio cuenta que le superaba, atendiendo precisamente a su educación india, según lo transmitió Fray Jerónimo de Mendieta, que decía: si te fuere mandado tener cargo, por ventura te quieren probar, por eso excúsate lo mejor que pudieres, y serás tenido por cuerdo, y no lo aceptes luego, aunque sientas tú exceder a otros, mas espera, porque no seas desechado y avergonzado. Juan Diego manifestó su convicción de ser inútil para la misión que se le había encomendado. Sin embargo, para Dios no. Así ha acontecido a los profetas. Éxodo 4:10, Isaías 6:5, Jeremías 1:6. La Santísima Virgen reafirmó su elección. Dios siempre escoge a los humildes. 1 Corintios 1:27-29, para que se vea más claramente que es Él quien realmente interviene. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración: escucha, tú, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, edifique mi casa sagrada que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te envío a ti como mi mensajero. Como ya habíamos comentado,
En un tiempo en el que la mujer no se presentaba con una actividad apostólica o misionera, sino a lo más que podía aspirar era la vida consagrada en los monasterios, María se presentó como la discípula y misionera activa. La Virgen de Guadalupe eligió al indio Juan Diego, a quien llamaba el más pequeño de mis hijos, lo que significaba el más cuidado y amado, para que cumpliera su voluntad y llevara su venerable aliento, y quería que el obispo efectuara su deseo. Además, la Virgen puntualizó que eran muchos a quienes podía encargar algo tan importante. Sin embargo, insistió en una persona tan humilde y sencilla como este indígena para que se cumpliera su voluntad. Subrayó la gran importancia que fuera Juan Diego quien de manera personal llevara el mensaje. Él era su mensajero y quería que fuera el obispo quien así lo reconociera. Por lo tanto, el obispo es quien confirma la misión del laico dentro de la Iglesia. La Virgen quiso que fuera un laico su intercesor y fuera el obispo su aprobación. Esto es sumamente importante, ya que generalmente nos acercamos a orar delante de la Madre de Dios para que sea ella nuestra intercesora ante Dios. Sin embargo, ahora es ella, la Madre del Omnipotente Dios, el dueño del cielo y de la tierra, quien pide y ruega al humilde indígena laico que sea su intercesor, y asimismo ella humildemente se somete a la autoridad del obispo. La humildad, ternura y el amor que desplegaba la actitud de la Virgen se complementó con la firmeza y el rigor de su envío, sin amenazar ni mucho menos usar chantajes, sino dando seguridad, valor, impulso, dignidad. Además, Santa María de Guadalupe tomó lo más bello y apreciado de la sabiduría indígena sobre la importancia de quien hacía la labor de mensajero. Todo esto era parte de la pedagogía divina, de adaptarse plenamente al otro. Se denotaba una vez más de manera admirable la inculturación. Santa María de Guadalupe podría haberse aparecido directamente al obispo y ahorrarse dificultades. Sin embargo, ella eligió para esta misión a un laico, Juan Diego. Ella depositó toda su confianza en el indio recién convertido, humilde y sencillo, ante una misión que lo desbordaba. Sin embargo, era en lo que mejor se manifestaría el poder de Dios. Por lo que ella, como verdadera madre, le pidió con rigor a Juan Diego que nuevamente insistiera al obispo, asegurándole nuevamente que quien lo enviaba era nada menos que la siempre Virgen Madre de Dios, y confirmó con humildad el someter su voluntad a la autoridad del obispo, cabeza de la Iglesia, ya que ella es Madre de la Iglesia, modelo de la Iglesia y forma Iglesia. Ella es y será siempre discípula y maestra, modelo de humildad, de entrega y de libertad, ya que por medio de Juan Diego nos enseñó a ser seguidores, discípulos y misioneros de su propio Hijo, Jesucristo. Ella es discípula y misionera de su amor. Jesucristo y su amada Madre hacen partícipe al ser humano desde una historia humana para transformarla en una maravillosa historia de salvación. Juan Diego, por su parte, le respondió, le dijo: Señora mía, reina mía, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. En verdad, con todo gusto iré a poner por obra tu venerable aliento, tu venerable palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni tengo por molesto el camino. Iré ya a cumplir tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuera escuchado quizás no seré creído. Pero en verdad, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu venerable aliento, a tu venerable palabra, lo que me responda el gobernante sacerdote.
Ya me despido de ti respetuosamente. Hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego él se fue a reposar a su casa. Con expresiones exquisitamente indígenas, Juan Diego, todavía entristecido por lo que había sucedido, escuchó a la Madre de Dios, que lo volvió a enviar delante del obispo para que pusiera a efecto su voluntad. Esta insistencia nos está hablando de la necesidad e importancia de la aprobación del obispo. Ella, la Madre de Dios, volvió a confirmar su sometimiento a la autoridad del obispo. Juan Diego estaba aprendiendo de ella a someterse a la autoridad que Jesucristo había establecido. Ahora, el indígena está más consciente de las dificultades y tiene la duda de que sea creída su palabra. Sin embargo, promete cumplir la voluntad de la Virgen y por la tarde se compromete a informarle lo sucedido. Juan Diego aprende a llevar a cabo su misión en la iglesia con gran disponibilidad, usando todas sus capacidades como la habitual paciencia indígena y colaborando al máximo para el éxito de su misión. Él había sido enviado por la voluntad divina y debía ser confirmado por la autoridad eclesial. Juan Diego se despidió de María Santísima y con inmensa ternura estaba más bien preocupado por ella que por él, por lo que les sugirió: descansa otro poquito, siendo que el más cansado era él, y así se fue a su casa a reposar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, hacia acá derecho a Tlatelolco. Vino a aprender las cosas divinas y a ser contado en lista, luego para ver al gobernante sacerdote. Al día siguiente, domingo 10 de diciembre, Juan Diego se preparó muy temprano y salió directo a Tlatelolco. Vale la pena hacer notar que esa referencia topológica, salió de su casa hacia acá, derecho a Tlatelolco, nos muestra que este texto del Nican Mopogua fue escrito ahí, en Tlatelolco. Esto es una confirmación de que su autor fue Antonio Valeriano, quien fue alumno, maestro y rector del Colegio de Santa Cruz, instalado en este importante lugar. Como habíamos dicho, la connotación de derecho tiene también un significado simbólico de rectitud, honestidad y verdad. En muchas culturas era el mismo significado de rectitud. Los indígenas, especialmente los padres y formadores, educaban en esto a sus hijos. Solo seguirás el camino recto, el que siguen los que son cofres, los que son petacas, guardianes de lo bueno sobre la tierra, y quienes son respetuosos y acatan a los demás, a los que se les tiene confianza. El aprender las cosas divinas incluía también el ir a la misa dominical, donde efectivamente se les tomaba lista. Estas notas, aparentemente sin importancia, le dan veracidad histórica a este relato. En ese tiempo, quien no cumpliera o llegara tarde a la misa era castigado rigurosamente, como le sucedió al mismo conquistador Hernán Cortés, quien por haber llegado tarde a misa fue azotado públicamente por los frailes. Como era la costumbre sancionar a los transgresores, esto mismo era algo que los franciscanos usaban para hacer entender a los recién convertidos sobre la importancia central de la Eucaristía, a tal punto que en la portería de la parroquia de Ozumba, Estado de México, se conserva un mural realizado aproximadamente en 1613, en donde está pintada la escena cuando los franciscanos azotan al incumplido conquistador a la manera franciscana, para que este escarmiento continuara siendo ejemplo público, pues si esto le pasó al conquistador por llegar tarde a misa, era fácil imaginar las consecuencias si la gente común llegara tarde.
podemos darnos cuenta de la importancia de que Juan Diego cumpliera puntualmente con este requisito, quien después de realizarlo se dispone a una nueva entrevista con el obispo. Y a eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado. Así ya había oído misa y fue contado en la lista, y toda la gente se había ido. Pero él, Juan Diego, luego fue al palacio, la casa del señor obispo, y en cuanto llegó, puso todo su empeño para verlo, y con mucha dificultad otra vez lo vio. A sus pies se arrodilló, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle el venerable aliento, la venerable palabra de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen de hacerle, de erigirle su casita sagrada, en donde ella lo había dicho, en donde ella la quería. A eso de las 10. Esta precisión del tiempo nuevamente nos manifiesta en cierta forma la historicidad del relato. Juan Diego se dirigió a la casa del obispo, en donde nuevamente los ayudantes del prelado lo hicieron esperar mucho tiempo. Por fin, al estar ante su márraga, Juan Diego se arrodilló y entre lágrimas le comunicó la voluntad de la Señora del Cielo, certificándole que se trataba de la Madre de Dios, la siempre Virgen María, y que pedía le edificase su casita sagrada en aquel lugar del Tepeyac. Juan Diego nuevamente se manifestó en extremo humilde. De ninguna manera tenía en su corazón algún conato de revancha o soberbia al ser confirmado por María como su mensajero fiel. La Virgen se manifiesta de manera clara. Era necesario que el obispo, cabeza de la Iglesia, aprobara la construcción del templo. Sin esto no se hacía nada. Se confirma nuevamente que la Madre de Dios se somete a la autoridad del obispo. Mas el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo, absolutamente, se lo refirió al señor obispo. Y aunque todo, absolutamente, se lo declaró, y todo lo que vio, lo que admiró, que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se cumplió su deseo. Dijo el obispo que no solo por su palabra su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna señal para que bien pudiera ser creído, como a él lo enviaba como mensajero la Reina del Cielo en persona. Juan Diego fue sometido a un profundo y riguroso examen. El obispo lo escuchó con gran interés y estaba desconcertado, pues todo el mensaje parecía con tanta profundidad, armonía, sin falta ni error. No podía ser una fantasía o un sueño. Juan Diego había entendido perfectamente quién era la Reina del Cielo, y su mensaje lo transmitía de manera exacta, con lujo de detalles. Como decíamos, la memoria de Juan Diego, como la de los indígenas de su tiempo, estaba adiestrada para retener y memorizar de una manera portentosa, como algunos misioneros lo testificaron con admiración, como nos lo refiere el franciscano Jerónimo de Mendieta. Estando el religioso presente, predicaba en su nombre todo lo que le había dicho, y echaba de ver si era enteramente dicho, o si había alguna falta, lo cual no hallaban, sino que eran muy fieles y verdaderos, y en extremo hábiles. Tenían tanta memoria que un sermón o historia de un santo de una o dos veces oída se les quedaba en la memoria, y después la decían con buena gracia y con mucha osadía y eficacia. Tanta fue la ayuda que estos intérpretes dieron, que ellos llevaron la voz y sonido de la palabra de Dios.
no solo en las provincias donde hay monasterios y en la tierra que de ellos se predica y visita, mas a todos los fines de esta Nueva España. Sin embargo, el obispo fue muy prudente y además de imponerle este duro examen al indígena con muchas preguntas, quiso certificar todavía más la verdad del mensaje que transmitía Juan Diego, por lo que le pidió una señal para constatar la verdad. Aquí el obispo dio muestras de captar la probabilidad de la veracidad de lo que el indígena le transmitía. Una señal era importante, por lo que sería un hecho plenamente comprobado. Juan Diego, sin turbarse, aceptó ir con María Santísima con la petición del obispo. Gracias a esta prudencia y responsabilidad del obispo, tenemos la señal que después de siglos sigue testificando la veracidad de Juan Diego y el portento del acontecimiento guadalupano.